buenos días, reciban un cordial saludo en el nombre nuevo y eterno del Señor Jesucristo. Y sean bienvenidos a este su programa, Palabras Fieles y Verdaderas. A lo largo de la historia de la Iglesia, bajo la dispensación de la gracia, fue manifestada la misericordia de Dios y el perdón a través de la obra de redención que el Señor hizo en su primera venida, muriendo como Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Mas está prometido que cuando Cristo culmine su obra de intercesión, se manifestará como el león y juez de toda la tierra, y será establecida bajo la segunda venida de Cristo su obra de reclamo, y el mundo entero entrará bajo el juicio divino. Dejo con todos ustedes al reverendo William Soto Santiago, quien nos estará mostrando en las Escrituras lo relacionado con este tema en la conferencia titulada La Justicia Divina. Bienvenidos. Veamos lo que dice el apóstol aquí, Pablo, escribiendo en el capítulo 17, verso 30 al 31 o al 34, cuando San Pablo estaba predicando allá en Grecia, en el Areópago, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por medio de qué varón? Jesucristo, que fue levantado entre los muertos. Por medio de Jesucristo es el que juzgará al mundo. Pero cuando oyeron de la resurrección, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ven, cuando se habla la verdad, no todos creen, pero son bienaventurados los que creen. Encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versos del 12 al 20, a un hombre de vestiduras blancas y con un cinto de oro sobre el pecho.
si el cinto estuviera sobre la cintura, era el sumo sacerdote. Al tenerlo sobre sus hombros, sobre el pecho, es juez y también rey. Porque los reyes, cuando los declaran reyes, o a los presidentes, cuando le colocan la cinta o el cinto, no se le colocan en la cintura, sino del hombro por el pecho hasta la parte de abajo. Y ahí Cristo, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 12 en adelante, está como juez y como rey, por consiguiente como león de la tribu de Judá. O sea que ahí Cristo en el Espíritu Santo está mostrando lo que va a suceder cuando Él termine su obra de intercesión y comience su obra de león, su obra de juez, para hacer el reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa. Porque en el reclamo está la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Él reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, y reclamará también el planeta Tierra, porque como hijo del hombre, Él es el rey del planeta Tierra, y a todo lo que Cristo es heredero, lo son también los creyentes en Cristo, que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 5 al 9, y Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 9, y capítulo 5, versos 8 en adelante, y también el capítulo 20 del Apocalipsis, capítulo 5, vamos a ver, verso 9 en adelante dice, verso 8 en adelante dice, del capítulo 5 de Apocalipsis: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea que los creyentes en Cristo, que forman la iglesia del Señor Jesucristo, son reyes y sacerdotes y jueces también del y para el reino del Mesías. Aunque en este planeta y en esta forma de gobierno terrenal no tengan una posición importante, en el reino del Mesías son reyes, son sacerdotes y jueces también. A todo lo que Cristo es heredero, lo son también los creyentes en Cristo. Veamos aquí Apocalipsis capítulo 20, verso 4 en adelante, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea que ese es un poder judicial celestial, del cual Cristo es el juez supremo de la Corte Suprema Celestial. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús
y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Reinan como reyes, como sacerdotes y como jueces. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, después del reino milenial hay una resurrección para todos los que no tienen parte en la primera resurrección y son resucitados en la segunda resurrección para ir ante la corte divina, de la cual Cristo es el juez supremo, como nos dice San Pablo, que Dios juzgará al mundo por medio de Jesucristo. Dios lo ha colocado como juez de los vivos y de los muertos. Los muertos resucitarán para ser juzgados. Pero antes de ese juicio final, habrá una resurrección en cuerpos glorificados para todos los creyentes en Cristo que murieron en las diferentes etapas de la iglesia, incluyendo los de nuestro tiempo. Por lo tanto, no es motivo de un sufrimiento extenso cuando sea un familiar nuestro creyente en Cristo. Tenemos las palabras de consuelo que nos da el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 4, en donde nos dice: consolaos en estas palabras, mostrando que habrá una resurrección y una glorificación y un arrebatamiento o rapto, llamado el rapto de la iglesia, para ir a la cena de las bodas del Cordero. Y el mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versos de 49 al 58, nos habla también de esa resurrección y de la transformación de los que estén vivos, y que será a la final trompeta, o sea, al final mensaje de Dios, al mensaje final de Dios. Y por consiguiente, habrá un mensaje final de parte de Dios que nos dará la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ese es el reino milenial para comenzar el reinado en el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios en la tierra será llamado también el reino de David, y el trono de Dios en la tierra será también llamado el trono de David. Conforme a las palabras del ángel Gabriel a la Virgen María, dice que Dios le va a dar el trono de David, y a todo lo que es heredero Cristo lo son también los creyentes en Cristo. O sea que los creyentes en Cristo va a ser el gabinete, van a ser los miembros del gabinete del reino del Mesías. En la parte política, la parte espiritual, parte política como reyes, parte espiritual como sacerdotes y parte judicial como jueces. Y en el capítulo 19 nos muestra la venida de Cristo
como rey y por consiguiente como juez. Capítulo 19, verso 11 en adelante dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Con justicia juzga y pelea viene como juez y como guerrero, como león. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Nadie conocía ese nombre sino él mismo. Entonces viene con un nombre nuevo. Y dentro de unos minutos vamos a verlo con el nombre nuevo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando el Verbo se hizo carne, tenía un nombre: Jesús o Jesucristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esos son los creyentes en Él, que van a ser transformados y van a ser ese ejército celestial del Señor Jesucristo. Vienen con Él. Todos los que partieron vienen con Él. Y aquí vienen con Él, vamos a ver, de su boca sale una espada aguda, la palabra, para herir con ella las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el nombre que Él tiene para su manifestación como Rey, como juez. Vamos a ver si es bíblico que Él tenga un nombre nuevo. Apocalipsis, capítulo 3, verso 11 al 12 dice, 11 al 13: he aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Va a escribir sobre el vencedor el nombre de Dios, el nombre eterno de Dios. Moisés quiso saber cuál era el nombre de Dios. Y otros hombres de Dios quisieron saber cuál era el nombre de Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El mismo Cristo es el que lo dice, que Él tiene un nombre nuevo y que lo va a escribir sobre el vencedor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo, el Espíritu Santo, está hablando estas cosas a su iglesia para sus diferentes etapas y por las cuales su iglesia pasará. Es un misterio grande el que Cristo tenga un nombre nuevo. Y más misterio es que lo vaya a usar para su segunda venida. El nombre de Dios, Moisés quiso
conocerlo. Pero ¿dónde estaba el nombre de Dios que quería conocer a Moisés? Capítulo 20 del Éxodo, capítulo 23, verso 20 al 23. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde dice Dios que está su nombre eterno? En el ángel del pacto, el ángel de Dios que le aparecía a los profetas, el cual era Cristo en su cuerpo angelical. Por lo tanto, el nombre de Dios siempre va a estar en el ángel del pacto, que es Cristo, y él dice que va a escribir su nombre nuevo sobre el vencedor. Todo eso va a hacer en su venida, que va a ser conocido ese misterio. Y los que están esperando su venida en el día postrero, lo cual será a su iglesia para la transformación de los que están vivos, que ocurrirá cuando veamos a los muertos en Cristo resucitados, será la meta que tenemos, que queremos llegar a esa meta y ser transformados sin ver muerte. No queremos que nuestros familiares sufran por nosotros, pero si alguno se va antes, va a estar bien dónde va a llegar. Al paraíso, que es la sexta dimensión, y va a estar en un cuerpo angelical, que es un cuerpo espiritual, que es el espíritu que ha recibido de parte de Dios. Pero ya no podrá estar trabajando en la obra del Señor como nosotros, va a reposar, a descansar de sus trabajos que llevaba a cabo en la tierra. Por lo tanto, por más difícil que sea estar acá, el mejor lugar es estar acá, trabajando en la obra del Señor. Y ellos miran desde la sexta dimensión hacia acá. El reverendo William Branham dijo que a 12 pies de altura ya está esa sexta dimensión, el paraíso. Así es que es un buen lugar al cual van los creyentes en Cristo que parten de esta dimensión terrenal. Pero aunque estar aquí no es el mejor lugar en cuanto a la situación económica y en cuanto a los conflictos que hay, pero es el mejor lugar para nosotros, porque aquí es donde podemos mostrar a Cristo nuestro amor por Él, trabajando en su obra de todo corazón, con toda nuestra alma, sin nadie obligarnos, sino dando a conocer en qué podemos trabajar en la obra, y nosotros con todo nuestro corazón, nuestra alma, trabajamos en la obra de Cristo, en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Hay grandes peligros para el planeta Tierra y queremos que Dios nos ayude y obre también para que los aguante, porque todavía tenemos mucho trabajo por llevar a cabo en la obra del Señor y queremos que Dios nos utilice en su programa. Ese es el motivo de nuestra existencia en la tierra. Estamos aquí para ser instrumentos en las manos de Cristo. Por lo tanto, tenemos que comprender cuál es el plan de Dios
para nuestro tiempo. Y como hagamos en nuestro tiempo, sería la forma en que haríamos en cualquiera de los tiempos del pasado, en el tiempo de Adán, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, haríamos en la misma forma. Y ahora encontramos que para cada dispensación Dios tiene un programa y tiene su gente también. Y toda dispensación termina con juicio. Y por eso la humanidad está preocupada, el mundo religioso también, porque la dispensación de la gracia está llegando a su final y concluirá. Dios la cerrará con el juicio que llaman las iglesias, los cristianos, le llaman la gran tribulación, que será un juicio tan terrible como el del tiempo de Noé, ya no con agua sino con fuego. Sabemos que Él va a juzgar a este mundo, va a juzgar a las naciones. Ahora, la justicia divina es de acuerdo a las leyes divinas. Por eso está la Biblia, que contiene las leyes divinas, para que todo ser humano busque a Dios y sirva a Dios conforme a las leyes divinas. El que alguien ignore las leyes de su país no lo libra de las leyes. Por lo tanto, es mejor conocerlas para no violarlas, porque las consecuencias luego son aplicadas en la corte y nadie quiere las consecuencias. Por lo tanto, mejor es conocer las leyes y vivir correctamente de acuerdo a las leyes del país que le ha tocado vivir a usted y de acuerdo a las leyes del cielo también, a las leyes divinas que están contenidas en la Biblia. La justicia divina. Que al identificar este tiempo tan importante podamos preparar nuestras vidas conforme a su programa. Les invitamos a comunicarse con nosotros a los números que aparecieron en pantalla, donde podrán solicitar literatura completamente gratis. Seguirnos en Facebook, donde nos encuentran como Palabras Fieles y Verdaderas, y en nuestra página web www.carpa.com. Nos despedimos deseando que las bendiciones del cielo y de la tierra se materialicen en su vida, y los esperamos en el próximo programa con más Palabras Fieles y Verdaderas.